Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Alejo Sánchez Picat, soy el director y el fundador de Politólogos al Whisky. Hoy reanudamos el ciclo de entrevistas y contamos con la presencia del doctor Paulo Botta. Cuando empezamos la idea de reanudar estas entrevistas, de analizar el mundo, no queríamos quedarnos solamente en lo que es Argentina, sino mudarnos a otras secciones. Y Medio Oriente es una zona en la cual se habla mucho y se sabe poco y hay muchos estereotipos y es complejo para analizar. Y Paulo es una eminencia y es un referente en lo que es el pensamiento sobre Medio Oriente, Eurasia, y pensar también la política exterior argentina y la política internacional. Para presentar a Paulo, Paulo es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, es doctor en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor protitular y director del Programa Ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica Argentina, es profesor titular de la Escuela de Estudios Occidentales de la Universidad de El Salvador, investigador principal en la Universidad de la Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y Aérea, coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Plata, investigador senior del Instituto de Estudios Globales de Roma, presidente de la Fundación del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo y miembro consejero del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales CARI. Como se puede ver, el CV ampara y respalda la persona y la trayectoria de Paulo. En ese sentido te agradecemos por la oportunidad de estar charlando con vos. Y te quiero preguntar directamente todo el tema que está saliendo en agenda, que es noticia, que es la tapa de todas las noticias, el tema del conflicto armenio-azerbaiyán. ¿Cómo llegamos a esto y por qué es importante analizarlo? Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias Alejo por la invitación. Es siempre un gusto colaborar en lo que se pueda con todas estas iniciativas que traten de que nuestra disciplina tenga mayor cantidad de adeptos en nuestro país. Con respecto al conflicto de Nagorno-Karabaj, lo que hay que decir es que no es un conflicto nuevo, es un conflicto que es una consecuencia directa de la política soviética, o mejor dicho, del fin de la Unión Soviética y del caos que se generó en la región, no solamente del Cáucaso, sino también en Asia Central y en todo el espacio soviético. Es una zona que pertenece a la República de Azerbaiyán, que tenía un estatus de autonomía en la época soviética, que estaba ocupada, habitada por una mayoría de población armenia y que hacia el fin de la época soviética intentó ejercer el derecho de secesión a través de la fuerza y que con el apoyo de otra república soviética, República de Armenia, entre 1988 y 1994 se libró una guerra que terminó con la ocupación de ese territorio azerbaiyano y de otros 7 distritos azerbaiyanos, donde la mayoría de la población era azerbaiyana, pero que bueno, fue expulsada en función del conflicto. A partir de ese momento lo que hay es un limbo jurídico en el sentido de que se ha autoproclamado una denominada República de Nagorno-Karabaj, que no reconoce ningún estado del derecho, ningún estado del mundo, ni siquiera la República de Armenia, pero que de hecho funciona como una parte integrante de la República de Armenia. Y esa situación, que ha durado más de 30 años, es la que hemos visto en estos últimos días explotar. Por primera vez en 30 años hay operaciones militares de gran magnitud, y creo que ahí hay dos cosas que son significativas en función de lo que vos preguntabas. Creo que el primero es entenderla que muchos de estos conflictos tienen que ver, en primer lugar, con la crisis que hay de las organizaciones internacionales y de los procesos de negociación que en vez de solucionar los conflictos tienden a hacerlos crónicos, tienden a extenderlos en el tiempo y que obviamente a dar pocos incentivos a las partes para que se involucren realmente en ello. Y en segundo lugar, con una situación de competencia de grandes potencias que pugnan por hacerse un lugar en todos los lugares donde hay algún tipo de conflicto. Entonces, esa es, le creo, la mejor manera en dos palabras, un conflicto muy complejo, pero decirlo. Yo quiero quedarme con lo último que dijiste de las potencias que buscan sus intereses y perpetuar esas posiciones. Y se habla mucho de las posiciones turcas, de la posición rusa. ¿Cómo se puede traducir? Y hay diferentes bandos, ya se establecieron, son históricos. Yo comparto una visión que leí tuya, que decías que no es una cuestión cultural, sino una cuestión estratégica, ya que no respetan cuestiones religiosas, ya que hay una minoría y una mayoría, sino que cómo se traduce en términos geopolíticos y en términos estratégicos.
Sí, lo primero, creo que lo más importante es lo que acabas de señalar. Esto no se trata ni del lado azerbaiyano de una especie de yihad, ni del lado armenio de una cruzada. No, no, acá no hay un componente religioso. El componente religioso puede estar a nivel identitario, pero no es un conflicto de carácter religioso. Cuando me preguntan, yo siempre digo, mire, en la República de Armenia el aborto es legal hasta la semana número 12, que es un principio que, digamos, ningún Estado que organice su ordenamiento jurídico en base al cristianismo haría suyo. Usted me podría decir, sí, exactamente pasa lo mismo en España y pasa lo mismo en Italia y no tantos otros países donde el aborto es legal. Fantástico, más para mi punto. ¿Qué significa esto? Que en realidad lo que tenemos es que el Estado no organiza su política en base al cristianismo, aunque la mayoría de la población lo tome como su principal criterio de identidad. Lo mismo pasa en el caso de Azerbaiyán. Después de 70 años de comunismo, es uno de los estados tal vez más seculares de la región. Y por lo tanto no hay una política islamista, una agenda islamista, como usted podría decir. Esto primero porque a veces se confunde y se trata de simplificar como si fuera una cuestión de cristianos contra musulmanes. No, ese no es el caso. Aquí lo que hay es un problema por un territorio específico, o mejor dicho, por dos territorios, Nagorno-Karabaj más los otros 7 distritos circundantes. Dicho esto, lo que deberíamos decir es que sí, que las grandes potencias juegan su juego, y es que tratar de lograr mayor influencia. Y en este caso tenemos a tres actores. A la Federación de Rusia, que es, digamos, la potencia tradicional. Piensen que estos dos estados formaron parte de la Unión Soviética. Antes, desde las últimas dos guerras ruso-persa de 1803 y 1826-28, fueron incorporados al Imperio Ruso. Irán, que fue la potencia que estuvo antes ejerciendo un poder sobre la región del Cáucaso, toda la zona que hoy corresponde a Armenia, Azerbaiyán y Georgia, es una potencia también, podríamos decir, de carácter histórico. Y luego la República de Turquía, que sí, eso es importante señalarlo, la República de Turquía nunca gobernó directamente esta región. Pero sí, Turquía, como un Estado importante, heredero del Imperio Otomano, tiene una política de carácter regional. Y ahí obviamente que hay una cercanía con el gobierno de Azerbaiyán, no solamente de carácter cultural, sino también muchos intereses estratégicos compartidos. En ese sentido es importante analizar, y hay una pregunta que me surge y que la hemos analizado también en un artículo que ha salido el domingo pasado, de si va a haber una escalada de tensión o vamos a llegar a lo que es un alto el fuego, cómo se puede ver o es predecir y pecar de imprudente el hecho de decir va a pasar esto, pero qué tendencias se ven y qué caminos se pueden optar en ese sentido. Nosotros siempre decimos que a nivel de los conflictos hay dos formas ideales y extremas de plantear una solución. Una es una solución 100% negociada y una es una solución 100% militar. Sabemos bien que esos son tipos ideales y que en realidad nunca ninguna de esas dos soluciones extremas son las que terminan dándose. Entonces, partiendo de ese punto de vista, diríamos que, bueno, hoy en día Azerbaiyán ha logrado algunas ventajas militares significativas. Hacía más de 30 años que no recuperaba parte de los territorios internacionalmente reconocidos como parte de Azerbaiyán, y eso lo puede plantear de dos maneras. Primero, está ganando una ventaja significativa en el campo militar y se detiene a los fines de sentarse a negociar con una posición de fuerza. O dos, como algunos lo señalan, esto no es nada más que el comienzo de la totalidad de una operación militar que tendría por objetivo último recuperar el control definitivo de todos sus territorios. No sabemos de qué lo que va a pasar. Esas son las dos situaciones que se plantean hoy. Yo creo que hay una gran voluntad por parte de Azerbaiyán, lo ha dicho más de una vez, en sentarse a negociar. Lo que pasa es que hay que reconocer hay una gran frustración por parte del lado azerbaiyano. Yo diría que, ¿por qué no se ha logrado una solución negociada? Tres factores. Uno, una creciente falta de confianza entre Rusia y Estados Unidos, que son dos de los copresidentes del Grupo de Minsk, que es la instancia internacional que lleva adelante el proceso de negociación. Segundo punto, una falta de incentivos
la República de Armenia para sumarse a un proceso de negociación. ¿Por qué? Porque tiene lo que quiere, que es el territorio. Entonces, ¿cuál es el incentivo de sumarse a un proceso de negociación donde puede perder algo que ya no tiene? Y ahí encontramos algunos puntos bastante con mucha similitud con el caso de Malvinas, ¿no? ¿Cuál es el incentivo que tiene el Reino Unido para sentarse a negociar con Argentina si ya tiene lo que quiere? No es lógico en ese sentido. Y el tercer punto es la falta creciente de confianza que tiene Azerbaiyán ante un proceso de paz que ha durado más de 30 años, ha durado una generación, y donde no hay ninguna ventaja significativa. Entonces, si tenemos poca confianza entre los que son los copresidentes del grupo, falta de incentivo de uno de los actores y falta de confianza y frustración del otro, es lógico que haya que generar algún tipo de una solución novedosa en términos diplomáticos. Sí, en ese sentido se transforma complejo llegar a una solución y claramente va a ser un tema que va a dar mucho que hablar y va a evolucionar en el tiempo y recomiendo particularmente las lecturas y los escritos y los trabajos que ha hecho Pablo sobre el tema porque son muy interesantes y que analizan cuestiones específicas que son interesantes. No te quiero robar más tiempo en ese sentido y te quiero mover un poco a lo que es el eje de la entrevista y yo suelo empezar las entrevistas diciendo que se defina el caso en 5 palabras. En este sentido te voy a pedir que definas Medio Oriente en 5 palabras y nos cuentes el porqué de esas decisiones. Bien. Medio Oriente, lo primero que siempre digo es una región geopolítica, no es geográfica. Esto es, uno hace que Medio Oriente se extienda hasta el lugar donde uno quiere que se extienda. Desde un punto de vista más clásico, es la zona que se ubica entre el Canal de Suez y la India. En ese ámbito geográfico es donde encontramos lo que llamamos clásicamente el Medio Oriente, aunque después aparecen otras teorías, incluso la última de las administraciones norteamericanas de la época de Bush, donde se hablaba de Bush hijo, por cierto, donde se hablaba del Gran Medio Oriente, donde también se incluye esta región que estábamos hablando, que es la región del Cáucaso, Asia Central, África Subsahariana, algunos países de África Subsahariana, etc. Pero Medio Oriente básicamente es esa región, es una región donde coexisten 4 grandes tradiciones culturales que han logrado convertirse en estados. Entonces los estados árabes, la tradición persa en Irán, la tradición cultural turca en la República de Turquía y la tradición judía en el Estado de Israel. Y luego coexisten otras tradiciones culturales muy importantes que no han logrado obtener un Estado propio. Ahí podemos incluir a los kurdos, que son un tema de gran relevancia, a las minorías cristianas en Siria y en Líbano, pero básicamente es eso, es una región geopolítica donde tenemos diversas tradiciones culturales, algunas han logrado manifestarse en estados, otras no, y la nota característica diría que es la de ser una región culturalmente hablando muy heterogénea, contrariamente a lo que puede pensarse. En ese sentido, la heterogeneidad marca una complejidad en la relación entre los estados. Se ve los avances y las complejas decisiones que se tomaron en estos últimos tiempos, y ha sido tapa de revista los acuerdos entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. ¿Qué muestra? ¿Ahí se puede existir una crisis del panaderismo, como se dice, o qué está referenciando estos movimientos al acercarse a Israel, o es como una traición al mundo árabe? ¿Cómo suele definirse académicamente? Nosotros decimos por una forma de generar una especie de marco analítico que en realidad hoy en Medio Oriente coexisten por lo menos 3 crisis al mismo tiempo y hacen que la crisis o la situación actual de Medio Oriente sea tan compleja como no lo era desde la segunda posguerra mundial. La primera crisis, que es una crisis política de carácter interno, doméstico, afecta centralmente a los sistemas políticos y es el ejemplo más claro es lo que se llamó las primaveras árabes. Esto es, son sistemas políticos que no pueden hacer frente a las demandas de la población ni en el ámbito político ni en el ámbito económico. Y eso genera una presión donde, como en todo sistema político, si el sistema político no toma los recaudos o no genera las modificaciones que se piden, pues se va generando una tensión y hasta algún momento se rompe. Eso es la primera de las grandes crisis, una crisis de todos los sistemas políticos. Si ustedes ven, una nota característica de casi toda la región de Medio Oriente en los últimos 10 años son grandes manifestaciones populares en contra del gobierno. Llámese pidiéndole al gobierno de Irán
que no aplique la pena de muerte, o en oposición, o pidiendo la destitución del primer ministro Netanyahu, o en contra de Mubarak, o lo que sea. Pero en realidad lo que hay es una gran crisis de los sistemas políticos. La segunda de las crisis que coexiste es una crisis por la preeminencia regional. ¿Cuál es el actor que en nuestros términos más académicos van a ser las potencias ordenadoras del sistema regional? Y ahí yo creo que lo que hay es, hay que contar siempre, hay 6 estados que son los que juegan, ¿no? Digamos, por un lado está Israel, Irán, Turquía, que son los estados no árabes de Medio Oriente, y luego tendríamos a otros 3 estados, o yo diría 3 o 4 estados, pero ponemos 3, que son los estados árabes, que son fundamentalmente la República Árabe de Egipto, la Arabia Saudita, y tal vez usted me diría, no sé, ponga o a Qatar o Emiratos Árabes Unidos o los dos. Pero tenemos un sistema regional que está luchando por reorganizarse. Y entonces tenemos las alianzas típicas de la Guerra Fría, que son OTAN, la estructura clásica de Estados Unidos con Israel, que se están desdibujando, ¿no? Y estoy diciendo, pongo estos 2 ejemplos a propósito. Que Turquía esté comprando sistemas de defensa antimisilísticos a Rusia, y que esté en algunos ámbitos más cercano a Rusia que a sus socios de la OTAN, o peleándose con Francia, es una crisis del esquema de la segunda posguerra mundial. Y si a la vez le digo que, no sé, que las vinculaciones entre Israel y la Federación de Rusia se han vuelto cada vez más cercanas, también estamos diciendo que esa imagen simplista de Israel junto con Estados Unidos caminando con total identidad de intereses tampoco tiene hoy en día tanto valor. Eso para dar unos ejemplos. Y la tercera de las crisis, que creo que es la más significativa en Medio Oriente, es que esas crisis internas, más las crisis de carácter del orden regional, se están produciendo cuando en el sistema internacional hay una característica básica, que es la de la competencia entre las grandes potencias, y que donde Estados Unidos, la República Popular China, la Federación de Rusia, están luchando por obtener la preeminencia y reorganizar el sistema, que ya no era la Guerra Fría, ni era el momento unipolar de la posguerra fría, sino que es algo distinto que todavía no sabemos bien cómo denominarlo. Entonces ahí vemos como China cada vez está más presente en Medio Oriente, como Rusia está cada vez más presente en Medio Oriente, como Estados Unidos está pero no está. Entonces esas 3 crisis, crisis interna, más crisis regional, más competencia entre grandes potencias, con 3 niveles que a la vez son interdependientes en cuanto a las influencias que tienen, es lo que nos explica la situación tan compleja que tenemos en la actualidad. Sí, creo que en ese sentido el contexto agrava estas crisis, y yo te quiero preguntar específicamente en este, como vos dijiste, este mundo bipolar que se avecina, o esta bipolaridad creciente, pero no ser determinante, ¿cómo se posicionan los principales países? Se habla del acuerdo estratégico entre Irán y China, la presencia china en Siria, también la presencia de Rusia. ¿Cómo ves cómo se va a ir acomodando el sistema regional en pos al sistema internacional? La nota más característica es que cada una de las 3 grandes potencias ha generado su propio esquema de vinculación con Medio Oriente. El esquema de vinculación de los Estados Unidos, que lo hizo no solamente en Medio Oriente, sino en muchas otras regiones del mundo, es elegir un amigo, elegir un enemigo, y además de reorganizar las relaciones en la región en función de esa elección. El esquema que ha elegido la Federación de Rusia ha sido el de hablar con todos. Rusia se sienta con el presidente Rouhani de Irán, se sienta con Erdogan de Turquía, se sienta con Netanyahu, se sienta con todo el mundo. Es un esquema distinto de vinculación. Mientras que el eje de vinculación chino ha sido centralmente el económico, el poder brindarle oportunidades a las empresas chinas, tanto sea como comerciales como de inversión, y no meterse en temas políticos. Ese es el esquema que hasta ahora las grandes potencias hemos visto que han implementado. Creo que eso se va a ir modificando, porque hoy Rusia está teniendo una posición yo diría, cada vez más activa en términos militares en la región de Medio Oriente, y esa presencia militar va a tener alguna implicancia política, y después de implicancia política va a tener alguna consecuencia en términos económicos. China no estoy tan seguro que a mediano plazo se contente pura y exclusivamente con que le brinden un ámbito para hacer negocios, y no intente reacomodar
los actores regionales en función de sus propios intereses. Todavía no lo ha hecho, pero en un contexto de modificación del sistema internacional, como mencionabas, no hay que descartarlo. Y Estados Unidos probablemente en estos últimos años, perdón, lo hemos visto con una política exterior tal vez no muy clara con respecto a Medio Oriente, básicamente porque el eje estratégico de Estados Unidos ha virado desde la región del Atlántico, Medio Oriente, hacia la región del Pacífico, y probablemente esto continúe en el futuro cercano. Quiero quedarme con lo último y que Estados Unidos los toma como un éxito a los acuerdos de Emiratos Árabes y Bahrein con Israel. ¿Y a qué responde estas tendencias? Porque si bien hablamos de las tres crisis, no se ve con buenos ojos, no se veía en el pasado con buenos ojos tener un acuerdo o relaciones internacionales diplomáticas con Israel, y en la actualidad sí. Y se especula que va a haber otros países, otros estados que van a seguir en este camino. En ese sentido, a qué responde y cómo se puede evaluar a futuro esta situación de Israel con los estados de la región. Yo creo que, como decía un viejo político argentino, que la única verdad es la realidad, ¿no? No creo que hoy se pueda, a ver, hoy en día, en el 2020, en el año pandémico, como va a pasar en la historia, el 2020, no se puede negar la existencia del Estado de Israel, ¿sí? Puede gustarles más a algunos actores, puede gustarles menos a algunos actores, pero sería algo muy ilógico desconocer al Estado de Israel. Y creo que eso es lo que están haciendo, sobre todo lo que podríamos denominar los estados del Golfo, los estados árabes del Golfo, que están, creo que hay dos cosas. Por un lado, la aceptación de una realidad; en segundo lugar, una situación de incomodidad ante la República Islámica de Irán, no hay que descartarlo. Y que creo que esos dos elementos hacen que, bueno, que ya no sean presos de estas cosmovisiones del pasado o estos corsets ideológicos del pasado, y pueden acercarse a la realidad sin ese marco conceptual. Por lo tanto, bueno, abrirse a una nueva realidad. Creo que es algo positivo, como sucede en todos los estados. A ver, que haya relaciones diplomáticas plenas no significa que uno tenga acuerdos plenos, ¿no? Simplemente es que acepta la realidad de que hay un actor que existe. Y luego habrá que ver si eso puede generar mayor nivel de cooperación, menor nivel de cooperación, pero creo que en el caso del Estado de Israel y los estados árabes del Golfo, el factor iraní y en menor medida el factor turco son una especie de grandes, digamos, factores que llevan a la política de estos estados a unirse. Creo que me voy a quedar con lo último, que es el factor iraní, y preguntarte, pues fue noticia la semana pasada la reactivación el snapback, que se llama, es el artículo que le posibilita a Estados Unidos a reactivar las sanciones. Parece un capítulo de una novela que es eterna, que viene de años. ¿Y cómo está la situación? ¿Se espera algo de la República Islámica de Irán? ¿El sistema regional se espera algo de la República Islámica de Irán desde los Estados Unidos? ¿Cómo es la evaluación y qué se espera? Porque se ve una situación compleja en la cual Irán siguió avanzando y en su plan nuclear, claramente, y pareciera que no hay una respuesta clara desde el bloque europeo y el bloque estadounidense, y quería preguntarte sobre eso. Lo primero que hay que decir es que con respecto a la retirada de los Estados Unidos, o para personalizarlo mucho más, del presidente Trump del acuerdo nuclear de julio del año 2015, si lo quiero decir de una manera muy esquemática, diría, eh, Trump no tenía razón con respecto al programa nuclear, porque hasta ese momento Irán venía cumpliendo todo lo que se había comprometido, pero tenía algo de razón con respecto al programa misilístico, porque hemos visto en estos últimos meses que Irán, bueno, ha seguido desarrollando su programa misilístico, y hoy por hoy, a nivel militar, uno siempre suele decir que las armas nucleares dan prestigio, pero las guerras se ganan con misiles. Es una especie de, una forma muy simplista de desarrollarlo, de decirlo, ¿no? Entonces, creo que sí, que fue un error a corto plazo, pero sobre todo, ¿por qué? Porque ha hecho que Irán se acerque de manera significativa aún más a la República Popular de China y a la Federación de Rusia. Recién vos mencionabas un posible acuerdo estratégico
entre Irán y China. Ahora en los próximos días, cuando se venza el embargo internacional de armas, probablemente Rusia y China se acercarán a Irán y de eso algo saldrá, ya sea en adquisición, en desarrollos conjuntos o lo que sea. Entonces, a mediano y a largo plazo no sé si realmente ha dado los resultados, pero sí que había yo diría una especie de peligro real en el sentido de cómo se percibe estas tecnologías de uso dual. El resto de los países de la región, obviamente, que Irán es un país muy importante, con un peso específico significativo, y que obviamente tener a un actor tan importante con un comportamiento por fuera del sistema internacional los incomoda. Pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos. Hoy de nuevo, volvemos al tema de los incentivos. Irán tiene pocos incentivos para volver a sentarse a la mesa de negociación. Y siempre en política siempre se trata de eso, ¿no? Cuando yo no puedo obligar a alguien, tengo que darle incentivos. Y obligarlo está visto que no se puede. ¿Qué incentivos se puede dar para que se reincorpore de manera plena a la comunidad internacional? Sí, y en ese sentido se transforma complejo y el camino y el futuro no parece ser prometedor porque, como vos bien mencionaste, los incentivos no llaman, pero si hubiera un cambio en la Casa Blanca o en la administración estadounidense, si fuera Biden el que fuera ganador en noviembre, ¿crees que habría intención o Irán no presta atención a lo que está pasando en Estados Unidos? Creo que hay dos cosas. Siempre se dice, y creo que es una gran frase, para el tango hacen falta dos. Entonces aquí la cuestión no es quién ocupa la Casa Blanca, porque también hay que ver quién ocupa el poder en Irán, ¿no? Y una de las características, o mejor dicho, una de las consecuencias directas que ha tenido la salida de Estados Unidos del programa del acuerdo nuclear ha sido que ha favorecido a los sectores iraníes menos dispuestos a negociar. Y si uno ve simplemente no solamente los resultados de las elecciones parlamentarias, sino quién está ocupando algunos puestos significativos y mucho más, quiénes van a ser los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo año, uno puede decir que, bueno, que los sectores menos dispuestos a negociar seguramente tendrán más poder. Y los sectores que pagaron el precio de sentarse a negociar, pues tendrán un poder menor. Entonces, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, del lado iraní, los que estarán a cargo de las decisiones seguramente tendrán menos incentivos para sentarse a negociar. Sí, en ese sentido se cuestiona mucho la figura de Zarif, que es el canciller iraní, y se lo pone como el responsable y el portador de las malas noticias, de las malas políticas iraníes en el exterior, y dicen, vos fuiste el artífice de este tratado que al final no nos sirvió para nada, estamos mal económicamente, y parece ser que esa es la bandera de los sectores más conservadores para lograr esos avances y esos poderes. Quiero volver y tocar una cuestión que dijiste, que hay una primanencia y una lucha entre el poder y la posición estratégica en lo que es Medio Oriente. Irán claramente es protagonista en esto y se traduce a diferentes zonas de influencias. Fue noticia la muerte de Qasem Soleimani, el general de la Guardia Revolucionaria. Irán perdió presencia en la región. ¿Contra quién se enfrenta en ese sentido y qué escenarios se especulan? Eh, no creo que haya perdido presencia a corto plazo en la región. Lo cierto es que ningún actor puede tener una proyección regional o incluso global si no tiene una economía sana, si no tiene una economía innovadora, si no tiene una especie de poder blando entre el resto de los países. Y son creo que tres cosas en las cuales hoy lamentablemente Irán no cuenta. No cuenta con una economía sana, básicamente porque, bueno, su sistema económico está siempre, ha sido objeto de las sanciones, y además de las sanciones, una economía altamente subsidiada, y además de las sanciones y la economía subsidiada, es una economía que también tiene varios bolsones de corrupción. Entonces, bueno, no puede tener una economía muy, muy importante, el precio del petróleo, la devaluación del real. Eso hace que, bueno, sean elementos a tener en cuenta. Por lo tanto, su proyección se ve muy comprometida por estos efectos. Ahí donde digo, por eso hay que matizarlo. No es solamente el efecto de las sanciones. Hay algunas cuestiones que son previas del propio sistema económico iraní o del precio del petróleo, que eso no tiene nada que ver con las sanciones.
Eso va a hacer que probablemente su política exterior no sea tan agresiva o no sea tan no sé, proactiva en otras regiones que no sean considerados prioritarios. Y habrá que ver qué sucede en los próximos años. Lo que pasa es que, como decía un diplomático norteamericano, los iraníes no juegan al ajedrez, a ellos les gusta el backgammon, y en el backgammon no todo es estrategia, hay veces hay que tomar riesgo y hay cosas de azar. Entonces, planificar la política exterior iraní como si fuera solamente una estrategia, eso a lo mejor nosotros lo hacemos con Rusia, pero no habría que hacerlo con Irán. Me sonrío porque esa frase la escuché en una clase que diste hace 4 años en un curso y sigue siendo vigente y sigue representando lo que es la realidad. Esa frase la dijo uno de los eh, uno de los diplomáticos norteamericanos que estuvo tomado por las tropas revolucionarias en la embajada norteamericana. Así que creo que desde los años 70 tiene mucho, Tiene tiene mucho. mucho sentido. Se habla, y te saco un poco del eje, se habla de una guerra fría, una guerra subsidiaria, una guerra de influencias, tiene diferentes matices, diferentes a analizar, entre lo que es Israel, las posiciones de Irán apoyando Hezbollah, apoyando el movimiento revolucionario en Yemen, apoyando movimientos en Libia. En ese sentido también juega un papel importante lo que es Arabia Saudita, con sus acercamientos y su innovación y su poder que tiene Arabia Saudita en términos económicos, cómo se plantea el escenario y cómo se puede evolucionar en ese sentido las crisis tanto que hay en Libia, en Yemen, Líbano, que fue noticia por la explosión en Líbano, y cómo se traduce en términos geopolíticos y geoestratégicos en la zona. Creo que son crisis que se dan en el mismo tiempo, pero que obedecen a distintas razones, ¿no? En el caso de Libia y Yemen, son crisis que son un hijo directo de las denominadas árabes y el fin de la estabilidad de los gobiernos de esos respectivos países, con guerras civiles que ya estaban los factores de antemano, pero bueno, han comenzado. Eso por un lado creo que es el resultado directo de eso. Mientras que en Líbano tenemos otra situación distinta que no ha sido en carne viva, lo llamamos la primavera, que son las contradicciones propias del sistema político libanés, que ha sufrido varias crisis a lo largo del siglo XX. La más importante y la más violenta es la que nosotros llamamos como la guerra civil libanesa. Ahora de nuevo te encontramos en una crisis, tal vez no tan militarizada, con la participación de tropas extranjeras, con la participación de fuerzas internacionales, como fue en la guerra civil libanesa, pero sí con una gran potencialidad de convertirse en un actor muy disruptivo en la región. Entonces, creo que por eso, lo primero es que son crisis distintas, aunque se den al mismo tiempo y aunque les llamemos crisis. Y por lo tanto también las soluciones deberían ser distintas. En el caso del Líbano, creo que el sistema político libanés es un sistema político totalmente agotado y se necesita reorganizarlo casi que desde cero. Este sistema confesional, dividido, subdividido, microdividido, está demostrado que no puede darle lugar ni a las expectativas económicas ni políticas de su propia población. Por lo tanto, sería lógico que se modifique. Mientras que en el caso de Libia y Yemen, son países que por su propia debilidad y por su propia situación de anomia han quedado presos de otras potencias que dirimen sus diferencias en el terreno de estos países. Sí, en ese sentido se habla como Irán y Arabia Saudita están jugando una guerra o tienen influencias directamente en Yemen y parece raro y complejo analizar de por qué Arabia Saudita con la capacidad que tiene y las compras que se han hecho estos últimos años en términos de armamentísticas no pudo solucionar la crisis de Yemen y es una amenaza directa al Estado. En ese sentido se transforma complejo analizarlo porque no es solamente un solo actor, como decíamos que se necesitan dos, sino pareciera que en este baile hay muchos, hay 3, 4 que están influenciando para que esto suceda. En ese sentido, lo que quería preguntarte, y por último, es cómo se afectó, y retomando la cuestión de las crisis, de las 3 crisis que mencionaste, se afectó en gran medida la legitimidad de los gobiernos, la cuestión de la pandemia, del coronavirus, cómo se puede analizar en ese sentido y cuáles son los resultados de eso.
Creo que la pandemia a nivel político ha tenido dos características, o mejor dicho, va a tener dos consecuencias más que características. En primer lugar, sobre todo en la zona del Golfo, lo que nos ha demostrado es que las fronteras son mucho más permeables de lo que políticamente pensamos, porque cuando uno comienza a ver cómo se expandieron los casos, fue una especie de reactivo en vivo y en directo que nos permitió ver cómo se cruzaba de un lado del otro lado del Golfo, y eso también creo que pues, digo, es como si uno hubiera puesto un reactivo a los movimientos de población. Y eso nos habla de que las fronteras son mucho más permeables de lo que a veces los propios gobiernos están dispuestos a reconocer. La segunda de las características es que cuando cuando tuvieron que hacer frente a un problema sanitario muy concreto, lo mismo que ha sucedido en la Argentina y en otros países del mundo, ¿no? Se tomó en cuenta si uno lo conceptualizaba pura y exclusivamente como un problema de carácter sanitario, o si analizaba cuáles eran las implicancias políticas de las decisiones. La mayoría de los gobiernos, hay que decirlo, tomaron muy malas decisiones sanitarias por condicionamientos políticos, y eso también les ha jugado en contra, ¿no? Y en tercer lugar, creo que lo que va a quedar, y bueno, lo que va a quedar son economías muy afectadas, en muchos casos, van a ser economías, sobre todo en los países árabes del Golfo, donde va a haber menos extranjeros, por lo tanto seguramente tenderán a ser más endogámicas, y con todas las consecuencias que eso puede tener, pero todavía estamos viviendo en algunos casos, como en Israel, de nuevo la segunda ola, en otros casos no terminó, por lo tanto creo que todavía estamos muy encima como para extrapolar algún tipo de enseñanza a futuro. En ese sentido se transforma complejo y es algo que también se analiza desde el lado latinoamericano, el margen de acción que tienen estos estados para presentarse una política exterior que sea seria, que sea coherente y que sea respetada en términos de análisis estratégico. Se ve como y algunos países pareciera que estuvieran las manos atadas y tuvieran que doblegar sus intenciones en pos de mantener un posicionamiento, y en ese sentido lo que quería analizar y preguntarte es cómo se refuerza este sentido y qué caminos tienen los estados de la región para mantener ese estatus y mantener el posicionamiento que tienen algunos en la región. Cada caso es un caso particular, eso es lo primero que hay que decir, no hay recetas que puedan aplicarse a todos los actores, ¿no? Creo que ahí, en el caso de la República Islámica de Irán, está en una situación donde trata de resistir, de hecho es la economía de la resistencia, la política de la resistencia, eso es un dato. Para decirlo en otros términos, la República de Turquía es un país que trata de ocupar los espacios y con una política muy asertiva en toda la región donde haya algún tipo de espacio, es otra estrategia. En el caso de Israel, de establecer claramente cuáles son sus líneas rojas y qué cosas va a aceptar y qué cosas no va a aceptar, pero a la vez con una situación de una gran apertura en términos estratégicos para hablar con China, con Rusia, con Estados Unidos a la vez, y los otros países, pues, entre el equilibrio, entre favorecer un equilibrio interno y tratar de ganar algún tipo de apoyo internacional. En ese sentido, lo que mucho se pregunta y se analiza desde el lado latinoamericano es ¿por qué no tenemos un plan en conjunto? ¿Dónde está el Mercosur? ¿Dónde está la UNASUR? Que bueno, falló, la PROSUR, que es el nuevo elemento. En Medio Oriente se puede hablar de una cuestión regional, una salida regional, existe la Liga Árabe en tal, pero siempre es cuestionada por el margen de acción y el margen acotado que tiene. ¿Se puede pensar en eso o es algo utópico analizar y idear esos modelos? Creo que lo más importante es que Medio Oriente debe ser una de las regiones del mundo donde menos organizaciones internacionales hay. Es un lugar donde tal vez yo diría que el paradigma del realismo ha cuajado, ha echado raíces fuertes. No hay organizaciones internacionales porque además la organización pan-árabe más importante, que es la Liga de los Estados Árabes, o la organización regional árabe, que es el Consejo de Cooperación del Golfo, tiene enormes problemas dentro de su organización, ¿no? Empezando por este Consejo de Cooperación del Golfo, en mayo del 2017 se opuso Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita contra Qatar, y todavía con un bloqueo que oficialmente no ha terminado.
En el caso de la Liga de los Estados Árabes, pensemos, ¿no?, en estados apoyando a otros en contra del gobierno sirio, para dar ejemplos que creo que han sido muy significativos. Eh, Obviamente que tampoco hay ninguna organización que además de a los estados árabes sume al Estado de Israel o a la República Islámica de Irán, a la República de Turquía, por lo tanto no tenemos ninguna organización, ningún ámbito multilateral donde se puedan sentar todos los actores a hablar. Y por lo tanto lo que queda es la lógica de los estados regionales. Eh, Todavía sigue, creo que queda en algunos lugares, hay una especie de inercia ideológica que considera que el panarabismo es lo deseable y es el futuro, pero no creo que hoy en día ningún actor lo piense realmente de esa manera. Y yo creo que eso hay una de las grandes, y eso lo vinculo con tu pregunta, hay uno de los grandes puntos de conexión entre lo que podremos denominar el mundo árabe y Iberoamérica. En el mundo árabe la conformación de los estados regionales es un heredero directo de la primera posguerra mundial y la segunda posguerra mundial, donde obviamente las potencias extrarregionales tuvieron mucho que decir. Pero a pesar de esa artificialidad que casi todos los estados del mundo tienen, luego se ha convertido en una realidad. Y hoy un saudí piensa como saudí, un egipcio piensa como un egipcio, un sirio piensa como un sirio, y así podríamos seguir, independientemente de que luego digan que son todos hermanos y que deberían tender hacia la unidad, a lo que hoy nadie cree. Creo que es el paso que nosotros en América Latina nos deberíamos dar, ¿no? Seguimos hablando de esta unidad latinoamericana, pero está muy claro que Bolivia tiene sus intereses, Paraguay tiene sus intereses, Argentina tiene sus intereses, y así podríamos seguir. E independientemente de tener un pasado común y una base cultural común, lo cierto es que los sistemas políticos luego tienen intereses específicos, y creo que desconocer esos intereses específicos es tan irreal como desconocer las bases culturales comunes. Y creo que en ese sentido, y para terminar, y ya empezar a agradecerte por el tiempo, se torna muy complejo y esta pérdida de la multilateralidad marcó un punto y desemboca en la pérdida del margen de acción de los estados, y en este contexto pareciera que cuando uno no tiene margen de acción termina doblegado a lo que son las intenciones de los grandes poderes, como vos mencionaste perfectamente anteriormente. Pablo, te quiero agradecer, sé que tenés otros compromisos, es un placer tener a alguien del calibre del doctor Pablo Ota dentro de Politólogo del Whisky. Seguramente salieron muchas reflexiones y muchas preguntas que vamos a seguir desarrollando con la investigación y con los artículos, así que quiero agradecer por el tiempo y nada, agradezco a toda la gente que lo va a estar viendo en diferido, pero lo va a estar viendo en fin. Y nada, que se sigan conectados Politólogos del Whisky, que vienen muchas cosas, y agradecerte, Pablo, de vuelta por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Es lo que necesita nuestra disciplina, que haya más gente discutiendo estos temas. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pablo.